El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia, cierto, es una realidad. Alguien propuso en un gobierno, en un país, un pastor, predicador como yo, propuso que se hiciera una labor social en un país entero, un programa social en un país entero, que el tema fuera el Evangelio. ¿Para qué? Para cambiar vidas, para ahorrar dinero en salud, para ahorrar dinero en seguridad, para ahorrar dinero en cárceles, ¿cierto? Cuando el Evangelio llega a un corazón, la persona tiene que cambiar. El Evangelio, la palabra de Dios, la fe verdadera, ¿cierto? La doctrina verdadera. Creo que es la señal más visual, más candente de que un ser humano está en la doctrina correcta, está en el Evangelio verdadero, porque hoy muchos le colocan nombre de Evangelio, le colocan nombre de una misión tal, pero muchas veces no predican las cosas como Dios las manda. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es nuestro invitado especial siempre y será siempre, no puede hacer la obra en una vida de esas. ¿Por qué? Porque le introducen a la palabra de Dios algo de mentiras, y las mentiras no son de Dios. Algo de levadura, como es espiritualmente dicho acá, o sea, algo de herejía, algo de apostasía. ¿Sabe? El Espíritu Santo no puede respaldar esa palabra. Por eso es que hay infinidades de sectas, cosas pseudocristianas que son muy parecidas a la verdad de Dios, pero que no llevan el mensaje tal como Dios quiere que se lleve, ¿cierto? Por eso yo lo invito a que usted escudriñe, por eso le doy la cita bíblica, para que usted en su tiempo libre revise, compare si en realidad estamos llevando a usted un mensaje verdadero, un mensaje de una fe correcta, un mensaje de una doctrina apropiada tal como Dios la manda, tal como Dios quiere que la humanidad reciba el alimento espiritual. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Y cuáles son las palabras que salen de la boca de Dios? La estamos predicando por este prestigioso canal y en este bello espacio. Así es de que, querido oyente, voy allá con palabras de Dios. El libro de Juan, Evangelio San Juan, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan este. Es un libro, un evangelio completo de varios capítulos, muy espiritual, ¿cierto? Como para arrancar en la vida cristiana es muy aconsejable, porque trae cosas muy espirituales, ¿cierto? Que uno le van a abrir el entendimiento, le van a llegar al corazón y a la mente revelaciones que uno nunca a través de la tradición o de la religión le enseñaron. Como le dije antes, ¿por qué? Porque cuando se predica mentiras, cuando se le mete algo a la doctrina que no sea palabra de Dios, ¿cómo Dios va a respaldar eso? ¿Cierto? El autor de la mentira no es Dios, es el diablo. Entonces tiene que uno hacer la diferencia. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo hereje? ¿Qué es lo sectario? ¿Y qué es en realidad la doctrina correcta? Obviamente basada en la palabra de Dios. Voy en Juan, el capítulo 5, el verso 21 y 22. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 21 y 22. Está hablando aquí el Espíritu Santo, que fue el que plasmó estas palabras, ¿cierto? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está hablando sobre la autoridad que Dios le determinó al Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, cierto, determinado o aplicado de esa manera, porque en otros apartes bíblicos muestra que en realidad Jesucristo es el Dios mismo, el Dios eterno hecho ser humano, cierto, que Dios, como nunca ha abandonado la humanidad, Jesucristo se fue pagando la redención de la humanidad, se fue en gloria al cielo a sentarse en el mejor lugar, a la diestra del Padre, y envió a su representante, que se llama el Espíritu Santo, la otra manifestación y dimensión divina,
Él es el que nos acompaña, Él es el que nos impulsa a llevarles a ustedes un mensaje candente como este, extractado de la palabra de Dios. Está hablando, cierto, el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través de Jesucristo, dos manifestaciones divinas en ese momento hablando, cierto, y que quedaron plasmadas y que se las estoy recordando. Es decir, en otras palabras, le estoy recordando lo que el Señor Jesucristo dijo con sus labios. Eso es todo, eso es el deber del predicador. Porque como el Padre, voy a repetir, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está hablando no solamente de la vida física, está hablando mayormente de la vida espiritual o de la vida eterna. ¿Qué es eso? Pues ir al cielo, ir allá al lugar que el Señor nos está preparando. Porque el Padre a nadie juzga. Mire esta palabra, cuidado ahí, atención ahí. Porque el Padre Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Hay gente que a veces recrimina cuando uno les predica el Evangelio, cuando le dice uno a una persona, miren, no crean eso, que eso no es de Dios, no crean eso tampoco porque eso tampoco es de Dios, no crean aquello porque tampoco aquello es de Dios. Limítese, ríjase por lo que dice la palabra de Dios, compárese. Cierto, la palabra de Dios está puesta para corregir errores doctrinales, lo he dicho cantidades de veces. Y la gente lo que a uno le contesta es, usted no tiene por qué juzgar. Sabe, querido televidente, en otro aparte bíblico dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espiritual mira a la altura que Dios ve las cosas. El espiritual discierne cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. El espiritual discierne cuándo es del diablo y cuándo es de Dios. El espiritual discierne las cosas que son de la palabra de Dios y que no son de la palabra de Dios. Son palabras humanas, por ejemplo. Uno ya tiene ese paralelo, ¿cierto? Entonces aquí le quitamos el velo, le partimos ese dicho, ¿cierto?, a esas personas. Ese es el propósito de llevar a usted el mensaje verdadero, ¿cierto? Estamos predicando y extractando lo que el Espíritu Santo y Jesús dijeron. Estaban dos ahí a la vez, ¿cierto? Estaban ahí plasmando estos escritos, ¿cierto? Diciendo, mira, el Padre a nadie juzga. ¿A quién se refiere? Al Padre Dios. Sino que todo el juicio lo dio al Hijo Jesucristo. ¿Por qué Cristo es el único que juzga? Porque Él fue el que pagó por ti y por mí la redención de nuestros errores, pecados, delitos, abominaciones. Él es el que pagó el precio para redimir al mundo. Mire, le hago un paréntesis para que lo entienda. Si Cristo no viene a morir y a redimir al mundo del pecado y de la negación de la maldad, este mundo ya no existía. ¿Por qué? Porque Él fue el que prolongó, hizo que el mundo se prolongara. Dijo, no, papá Dios, yo voy allá y pago el precio por los errores de la humanidad para que usted siga prolongando el mundo. Cada niño que nace, cada acontecimiento que sucede es gracias a Cristo. Por eso es el único juez. Aquí lo dice la palabra, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Está como juez celestial, universal, en los cielos, sentado a la derecha del Padre, para venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Cuáles muertos? Aplica a los muertos espirituales. Una persona puede estar viva, pero espiritualmente puede estar muerta. ¿Cuándo? Cuando no tiene una relación con Dios, cuando no tiene a Jesucristo como su justificador delante de Dios. ¿Con qué le va a salir a Dios? Delante de Dios nadie es justificado. Le estoy hablando palabras de Dios que dicen en otra parte. ¿Cómo entonces Dios va a juzgar al mundo? Ahí se lo dije, ahí le di la respuesta anticipada, a través de Jesucristo. Por eso cuando un alma llega a Dios, el que está a la derecha del trono blanco, el trono de Cristo, va a decir, este me recibió, este me aceptó, esta me siguió, esta me creyó, por eso yo la justifiqué, ¿cierto? Por eso se llama redención, redimir a algo que ya estaba perdido, ya estaba en condena, ¿cierto? ¿Bajo qué modelo de vida Dios va a juzgar al mundo? Según este texto, estos dos versículos que leímos. Ponga cuidado, querido televidente, bajo el modelo de vida de la iglesia cristiana. Por eso usted le ve un comportamiento, nos ve un comportamiento diferente a lo que hace cualquier gentil, cualquier mundano.
¿cierto? Nos ve una doctrina diferente. Dice, si ellos pudieron cumplir mi palabra, si ellos pudieron hacer mi voluntad, si ellos caminaron con ese Cristo vivo, por esa senda que Él trazó, ¿por qué los demás no pudieron? ¿Cierto? Mirando el modelo de vida de los cristianos, Dios va a juzgar al resto del mundo, a los que no van a creer. Por eso es que es tan importante convertirnos a Él, dejar de lado, ¿cierto?, la idolatría, convertirnos al Dios vivo, dejar de lado, sí, las tinieblas espirituales y convertirnos a la luz de Cristo, dejar a un lado la religiosidad y venir al Evangelio, venir a la palabra de Dios. Se piden por estos tiempos la gente, ¿cierto? La gente pide, los humanos piden muchos derechos, pero cumplen pocos deberes, sobre todo los deberes que Dios pone para el ser humano, las reglas. Yo siempre he dicho en los programas, a Adán Dios le dio un mandamiento. ¿Qué hizo con ese mandamiento Adán y Eva? Pues lo quebrantaron. Por la época de Moisés, trasciende a nosotros, por esa época. Nos dio 10 mandamientos. La pregunta de la inquietud, ¿cuántos cumplimos? ¿Cierto que sí? Nos dio en propiciación su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para redimir el mundo. ¿Cuánto nos hemos convertido a Él? Eso es lo que la humanidad a veces no entiende y no comprende. Por eso el Espíritu Santo, su labor es llevar allí consuelo a su corazón, explicación, revelación a su vida, para que usted lo entienda como yo lo entiendo. ¿Qué pide Dios para tener un modelo de vida como la vida del Señor Jesucristo? Vuelvo a decir que tengamos una relación con Él. Ojo, no es una religión, es una relación con Él. ¿Qué relación tengo yo con Dios? ¿Qué tanto yo le creo a Dios lo que Él dice en la palabra? ¿Cierto? Así es que una persona puede llegar a un modelo de vida como la que trazó y dejó nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿En qué dejó Él modelo de vida? Mire, dejó modelo de vida en perdón, en salvación, lo más importante, en amor, en comprensión, ejemplo de humildad. Era el dueño del mundo, ¿cierto? Y miren desde el punto de donde Él nació, cómo vivió, cómo trataba a la gente, cómo fue allí con esa adúltera, a ese juicio. ¿Cierto? La perdonó, le dio la segunda oportunidad. ¿Cierto que sí, querido televidente? Dime, por ahí hay un dicho muy popular, yo lo he escuchado. Estoy hablando de que Cristo es el que juzga. Ese podría ser el tema a este programa, querido televidente. ¿Cierto? Por ahí hay un dicho, es Cristo el que juzga. Tenga eso bien presente. Cambie sus ideales humanos. ¿Cierto? Cristo es el que juzga. Por ahí hay un dicho popular, retomo lo que iba a decir, que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo he escuchado infinidad de veces, lo escucho a diario. Yo le compongo uno más para allá. Le digo, dime qué haces y te diré a dónde vas a parar. Dime qué doctrina crees, a qué doctrina has creído, qué fe tienes y te diré ¿a dónde parar? ¿A dónde vas a parar? ¿Cierto? Ponga cuidado a estas explicaciones. Es Cristo quien juzga a la humanidad, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros, por nuestros delitos, por nuestros errores y por nuestras equivocaciones. En otros países, en un país que escuché un dicho similar, dice, dime de qué te pavoneas y te diré qué te hace falta. Dime cuál es tu grandeza y te diré qué te hace falta. Dime de qué te enorgulleces y te diré qué te hace falta. Miremos el modelo de vida de Cristo en todos los aspectos de la vida de un ser humano. Miremoslo y comparémoslo, a ver si nos parecemos en algo a Él. ¿Cierto? A veces la gente le parece intolerante que uno les diga las palabras como con dinamita. Creo que Él nunca hizo una foto de la mamá y se puso a emborracharse y a hacer fiestas. ¿Por qué por estos tiempos multitudes y multitudes lo hacen? Si Él no lo hizo. Cristo es el que juzga, le recuerdo eso. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros machacamos, reiteramos, ¿cierto? Que el que no tiene a Cristo no tiene la vida, no tiene el camino a Dios, no tiene la verdad de Dios. Él lo explicó allí en Juan 14:6, en el mismo evangelio que estamos llevando a ustedes, ¿cierto? Para que la gente se sacuda, para que la gente se pellizque, ¿cierto? ¿A qué está creyendo usted? ¿A quién está siguiendo usted?
Si Él es el que juzga, miremos los aspectos de nuestra vida y comparémoslo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. A ver si nos parecemos, a ver si es relevante, ¿cierto? Miremos nuestra doctrina, a ver qué relación tiene esa doctrina con Dios. Bueno, querido televidente, invite en cuanto pueda a Cristo a su corazón. Invite al Espíritu Santo. Invite a que la palabra que cada día explicamos acá se quede en su corazón. Ella va a dar su fruto un día, se lo aseguro. La palabra de Dios dice que ella no vuelve vacía. Le estoy hablando palabras de Dios. Invite a Dios a su vida, ¿cierto? Síganos viendo por este prestigioso canal en esta bella hora, que Dios te tiene más enseñanza, más sorpresas. Recuerde, Cristo es el que juzga. Dios les bendiga, Cristo nos ama. El El Evangelio Evangelio, el Evangelio cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien, y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. Comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.